Detrás de la fachada impecable de esos ídolos inmortales del cine clásico latía un miedo atroz, un secreto custodiado con la paranoia de un espía, la caída del cabello. Aquellas cabelleras no eran fruto de una genética privilegiada, sino ilusiones ópticas sostenidas por contratos blindados, juegos de luces y la amenaza constante de demandas millonarias. Prepárense porque hoy vamos a correr el velo para exponer a esas leyendas cuyo aliado más fiel no fue ninguna coprotagonista, despampanante, sino un postizo adherido con precisión milimétrica. Empecemos con Humphrey Bogart. En aquel Hollywood de oropel, la masculinidad se cotizaba en litros de whisky, cigarrillos humeantes y gabardinas misteriosas, pero también en secretos capilares bien asegurados. Bogart proyectaba la imagen del tipo que jamás titubeaba, el hombre de hielo, que nunca sudaba ante el peligro ni perdía la compostura. En la mítica Casa Blanca fue capaz de renunciar al amor de su vida sin mover un solo músculo facial, pero había algo en su anatomía que tenía prohibido moverse, y eso era su peinado, porque era imperdonable. Mientras la audiencia aplaudía su estoicismo y control, los ejecutivos del estudio miraban con terror algo mucho más letal para la taquilla, una frente que ganaba terreno día a día y amenazaba con destruir la leyenda. Para el momento en que rodó joyas como El Halcón Maltés o El Sueño Eterno, la realidad era innegable. Bogart ya sufría una calvicie avanzada y su carrera dependía totalmente de la peluca. No estamos hablando de un recurso para ocasiones especiales, sino de un elemento tan vital y fijo en el set como el propio director. El problema había comenzado temprano, allá por sus 30 y tantos, cuando todavía peleaba por papeles secundarios, y su imagen no valía millones. Pero al llegar el año 1941, cuando finalmente le dieron el estatus de protagonista absoluto, la industria le dio un ultimátum silencioso pero brutal. Sin una buena melena, no hay gloria en la pantalla. Así se fabricó esa gran mentira mantenida con adhesivos industriales, iluminación táctica y unos nervios de acero inoxidable. Iluminar el rostro de Bogart se transformó en una operación de microcirugía estética. En cada toma donde un error podía costar muy caro, los directores de fotografía sudaban la gota gorda ajustando focos y sombras, todo para evitar que la traicionera línea del postizo quedara expuesta ante la cámara de alta resolución de la época. El propio Boggi se sabía sus ángulos mejor que nadie, con la astucia de un taur que conoce cada carta marcada de la baraja. Si intuía que un foco cenital podía delatar su secreto, giraba la cabeza con una sutileza ensayada. En la vida pública y social, jamás se le veía sin su cabellera artificial protegiendo el mito a cualquier costo. Su paranoia llegó a tal punto que impuso una regla de oro inquebrantable, prohibido el paso a cualquier fotógrafo, cerca de su piscina, el único santuario donde se permitía la libertad de quitárselo. El tipo más duro del cine solo bajaba la guardia cuando estaba sumergido bajo el agua, y el desenlace de esta historia es tan cruel como irónico. Durante su agonía final, cuando su cuerpo ya estaba devastado por la enfermedad y la muerte rondaba la habitación, Bogart seguía exigiendo llevar puesto el bisoñé, incluso postrado en la cama del hospital. El ícono que definió lo que significaba ser hombre en el siglo XX no le temía a la parca, pero le aterraba ser visto sin su armadura de pelo postizo. Porque en la mentalidad de Hollywood, la vanidad manda, y hasta el último suspiro debía ser fotogénico y estar bien peinado. El mito podía perecer, pero la calva tenía que permanecer oculta. Pasemos ahora al gigante John Wayne. En aquella era dorada, la rudeza se construía en los talleres del estudio, igual que los decorados de cartón piedra con acerrín pintura y mucha mentira bien atornillada. John Wayne encarnaba al vaquero definitivo, el hombre que parecía haber salido del vientre materno montando un caballo y con el sol del desierto curtiéndole la nuca desde la cuna. Su inmensa silueta imponía respeto instantáneo. Su voz era la ley del oeste, y esa melena agitada por el viento cimentaba la fantasía del macho alfa indestructible. El único problema era que esa melena emblemática empezó a esfumarse y desaparecer justo cuando su leyenda se hacía gigante.
Wayne comenzó a notar la deserción masiva de sus folículos a finales de los años 30, más o menos por la época del rodaje de La Diligencia. Mientras su estrellato despegaba hacia la estratosfera, su línea capilar se batía en retirada sin pedir permiso, obligándolo a una solución tan gradual como calculada. La estrategia fue maestra. Fueron introduciendo postizos poco a poco, una especie de anestesia visual, para que la audiencia no percibiera el cambio drástico de un día para otro. Para principios de los años 50, el Duke ya portaba cabello artificial en prácticamente todas sus cintas, sin excepción. Y ojo, no lo hacía por vanidad de verse jovencito, sino para mantener la marca. Al parecer, un cowboy calvo era un veneno inaceptable para la taquilla internacional. Lo fascinante del caso es que sus pelucas no buscaban la perfección estética. Nada de peinados de salón urbano, ni brillos sospechosos que delataran el truco. Sus piezas estaban diseñadas artesanalmente para lucir ásperas, algo despeinadas como si hubieran sido castigadas por la intemperie y el sol abrasador. Debían parecer que también habían galopado por Monument Valley. Rodar westerns entre el polvo, el calor infernal y los vendavales. Era una pesadilla logística para el peluquero. En las escenas de acción trepidante, Wayne tenía que usar pañuelos especiales y adhesivos extra fuertes bajo el sombrero para que todo se quedara en su sitio y no saliera volando. El gran héroe del oeste dependía de trucos y artimañas dignas de un ilusionista de feria ambulante para mantener su imagen. A diferencia de otros divos neuróticos, Wayne no montaba dramas griegos por su falta de cabello. En la intimidad, se arrancaba el postizo sin ceremonia, pero solo ante los suyos. Si entraba algún extraño a la habitación, ¡zas!, se lo volvía a colocar con la misma rapidez y destreza con la que desenfundaba su revólver. Se quejaba de que era un infierno caliente como un techo de chapa en pleno agosto, pero admitía que era necesario porque el público no pagaba por ver al viejo. Marion Morrison pagaba por el Duque Eterno. Y así incluso el símbolo máximo de la hombría americana terminó dependiendo de algo tan frágil e inestable. Todo se sostenía con un poco de pelo comprado y un pacto de silencio profesional absoluto. Hablemos ahora de Cary Grant. La cámara no solo quería a Cary Grant, le hacía el amor como si hubiera sido diseñado genéticamente en un laboratorio de perfección estética. Todo en su ser parecía milimétricamente calculado, la postura elegante, esa voz inconfundible, el corte de sus trajes y por encima de todo su cabello, un peinado tan exacto que parecía esculpido. Y claro, esa rigidez no era casualidad, porque cuando Grant comenzó a sufrir alopecia a mediados de sus 30, no solo perdía mechones de pelo físico. Lo que realmente se desmoronaba era la fantasía inmaculada que lo sostenía como el ideal masculino de toda América. En la implacable jerarquía del Hollywood clásico, perder el pelo podía ser un inconveniente para un actor cualquiera, pero para una deidad como Cary Grant, la alopecia representaba una catástrofe nuclear para su imagen pública. Su contraataque fue calculado y letalmente eficiente, no escatimó ni un centavo y recurrió a la tecnología capilar más vanguardista y costosa que el dinero podía comprar en aquella época. Estamos hablando de obras de arte de la ingeniería estética, donde cada hebra se insertaba manualmente sobre mallas casi invisibles, diseñadas para burlar incluso a los lentes de cámara más inquisidores y de alta definición. No era simple vanidad, era la protección de un mito. La audiencia necesitaba comprar la fantasía de que esa perfección genética era real, sin sospechar que todo el conjunto estaba sostenido por hilos imperceptibles y una rutina de mantenimiento tan estricta como la de un cuartel. Grant no se limitaba a tener una peluca. Poseía un arsenal completo de identidades capilares, versiones mejoradas de sí mismo, listas para ser usadas. Su equipaje siempre incluía un guardarropa exclusivo para su cabeza, con piezas maestras diseñadas específicamente para la atmósfera de cada guión. Si la cinta era una comedia sofisticada, lucía un corte pulcro casi arquitectónico. Pero si el papel exigía acción o drama,
Se colocaba una pieza con un desorden artístico estudiado milimétricamente para parecer casual. Incluso gestionó el paso del tiempo con una astucia de zorro, permitiendo que sus postizos incorporaran canas progresivamente para simular una madurez distinguida. La lógica era aplastante, un hombre maduro y canoso resultaba atractivo y poderoso, pero un galán mostrando su cuero cabelludo gritaba debilidad, algo prohibido en su código. A puerta cerrada, Grant no tenía delirio sobre su realidad. Trataba su cabello falso no como un complejo, sino como una inversión bursátil indispensable para la corporación que era su nombre. Solía justificarlo con una frialdad comercial, afirmando que los espectadores no pagaban la entrada para ver a un tipo común luchando contra la calvicie, sino para presenciar al inmortal Cary Grant. Así, el ícono definitivo del estilo demostró que la naturalidad más envidiada de la industria no era un regalo divino, sino un producto manufacturado, ensamblado y defendido, con uñas y dientes hebra por hebra. ¿Tenías idea de que la legendaria cabellera de Cary Grant fue una mentira fabricada durante toda su trayectoria en la pantalla grande? Déjanos tu opinión abajo si esta revelación te ha dejado en shock y acabas de descubrirlo hoy. Pasemos a Fred Astaire. En la meca del cine, algunos trapos sucios se guardan bajo llave, pero otros necesitan ritmo para pasar desapercibidos. Había secretos que debían saltar, hacer piruetas y aterrizar con gracia. Astaire se movía desafiando las leyes de la física con una soltura que hacía parecer vulgar la gravedad. Su clase en el celuloide era tan hipnótica que nadie en la butaca imaginó jamás que mientras él flotaba por el escenario, su cabeza portaba una de las estafas visuales más arriesgadas y exitosas de la era dorada. La realidad es que Astaire comenzó a despedirse de su pelo antes de cumplir los 30 años, mucho antes de cimentar su estatus de ícono global. Al aterrizar en los estudios RKO, la recesión de su línea capilar era innegable y exigía una estrategia de crisis, nada de parches temporales. Imaginen el riesgo: un bailarín de su calibre empapado en sudor y girando como un trompo no podía permitirse que su cabello saliera volando en mitad de una toma. Esto dio origen a una innovación técnica forzada, la creación de un sistema de postizos de alto rendimiento diseñados para resistir la fuerza centrífuga. Se contrataron artesanos para desarrollar pegamentos de grado casi industrial resistentes a la transpiración extrema y bases de seda ultraligeras que garantizaban una fijación de hierro y permitían que el cuero cabelludo respirara durante las coreografías maratónicas. Para el maestro del baile, su pelo falso no era un accesorio opcional, era tan vital y funcional como sus zapatos de tap o su impecable frac de cola. Viajaba custodiando múltiples copias idénticas de su cabellera, y el acceso a ellas estaba restringido a un círculo de confianza de estilistas de élite. Su obsesión por el control eliminó cualquier margen de error. Es fascinante notar que no existe ni un solo fotograma en la historia donde su pieza se haya desplazado lo más mínimo. Cero incidentes. En un negocio construido sobre el humo y los espejos, Astaire elevó el uso del bisoñé a una categoría de ingeniería de precisión suiza. La anécdota más jugosa la contaba Ginger Rogers, su eterna compañera, quien entre risas confesaba el terror de pasarle la mano por la cabeza en escenas románticas, no por falta de química, sino por miedo a desarmar el montaje. De este modo, el hombre que hacía que bailar pareciera tan sencillo como respirar, cargó sobre sus hombros, o mejor dicho, sobre su cráneo, un secreto pegajoso y fiel durante décadas enteras. Porque en el Hollywood de antaño, hasta la elegancia más etérea necesitaba un buen refuerzo de pegamento extra fuerte. Y luego estaba Burt Lancaster, un titán cuyo físico parecía esculpido para la desmesura y la acción bruta. Era un torbellino que trepaba, se lanzaba al vacío y peleaba con una ferocidad que casi traspasaba la pantalla. Lancaster no actuaba de tipo duro, lo era en su ADN. Un antiguo acróbata de circo convertido en la representación máxima de la virilidad explosiva.
Sin embargo, mientras sus músculos contaban una historia de poder absoluto, su cabeza comenzaba a narrar una tragedia silenciosa. La calvicie avanzaba sin piedad. Al acercarse a los 40, la pérdida capilar dejó de ser un rumor para convertirse en una evidencia visual. En sus inicios en el cine negro, esas entradas pronunciadas le daban carácter, pero al saltar al estrellato en Technicolor y roles de héroe romántico, el estudio decretó que había que tapar la realidad. El desafío logístico era monumental. Un hombre que se balanceaba en trapecios, saltaba desde almenas de castillos y batallaba con espadas no podía usar una peluca estándar de salón. Su mentira capilar tenía que ser a prueba de bombas, lo que obligó a realizar ajustes técnicos severos en la fabricación. Las piezas de Lancaster se reforzaron con mallas de alta tensión y adhesivos químicos mucho más agresivos, diseñados para aguantar impactos, sudor y volteretas mortales sin inmutarse. Cada escena de riesgo se convertía en una prueba de estrés para el pegamento. Cada salto era una apuesta contra la gravedad. Mientras sus colegas sufrían por recordar sus diálogos, la verdadera angustia de Lancaster era confiar ciegamente en que su cabellera no decidiera independizarse en pleno acto heroico. Para una leyenda de su calibre, permitir que un solo cabello fuera de lugar rompiera la magia cinematográfica era un riesgo que simplemente no podía correr. Lo verdaderamente fascinante es que Lancaster jamás montó un espectáculo por su calvicie. Convocaba a su estilista con la misma indiferencia rutinaria con la que pediría afilar una daga o tensar una cuerda en el set. Cero vanidad tóxica, cero misterios de telenovela. Su íntimo amigo, el legendario Kirk Douglas, solía burlarse de él diciendo que ligaba más que nadie porque su cabellera era de una ingeniería superior a la natural. A lo que Burt, con su característica franqueza, replicaba que si iba a pagar por algo más, valía que fuera mercancía de primera categoría. Así fue como incluso el acróbata más viril del Hollywood dorado acabó dependiendo de un pequeño truco de salón, demostrando que en la fábrica de ilusiones hasta la fuerza bruta necesita un poco de adhesivo para sostenerse. El caso de James Stewart. Si mirabas superficialmente, James Stewart parecía ser el único ser humano en toda la industria que no necesitaba recurrir a la mentira. Con su figura larguirucha, esa voz titubeante y su aire de integridad inquebrantable, nos vendió la fantasía absoluta de que él era el hombre común por excelencia, 100% auténtico. Y es precisamente por esa imagen de pureza que el secreto que cargó sobre su cabeza durante décadas resultaba tan irónico e incómodo de admitir. La realidad es que él también cayó en las garras del bisoñé, pero su desafío era mayúsculo, debía usarlo sin traicionar esa sagrada normalidad que lo definía. A diferencia de otros galanes obsesionados con la eterna juventud, Stewart no corrió despavorido a tapar sus entradas cuando el cabello empezó a ralear. Basta con mirar clásicos como Caballero sin espada o Qué bello es vivir para notar que su línea capilar en retroceso estaba ahí, expuesta sin maquillaje heroico que la disimulara. Esa transparencia encajaba de maravilla con su marca personal, pero el tiempo es un verdugo que no negocia ni siquiera con los tipos más decentes de la pantalla. Al cruzar el umbral de los años 50, la pérdida capilar pisó el acelerador y comenzó a dañar algo que en Hollywood duele mucho más que el orgullo propio. Hablamos de las oportunidades laborales. El cambio de estrategia llegó de forma tan sutil y silenciosa como su propia personalidad. Para sus obras maestras con Hitchcock, Stewart comenzó a utilizar piezas capilares diseñadas específicamente para verse normales, rechazando la perfección y el glamour artificial. Las instrucciones al peluquero eran tajantes, cabello ligeramente alborotado, sin simetría perfecta, tal como luciría cualquier padre de familia que no se pasa el día frente al espejo. La meta no era engañar al público haciéndoles creer que era un jovencito, sino evitar que vieran a un actor desesperado tratando de ocultar su vejez. En una industria adicta a la exageración, Stewart tuvo la genialidad de exigir una mediocridad estética cuidadosamente fabricada. Lo más brillante de su estrategia fue cómo permitió que su mentira envejeciera con dignidad junto a él.
Mientras otros se aferraban a melenas negras y densas que desafiaban la biología, Stewart dejó que su postizo perdiera volumen y ganara canas con los años sin dramas ni tabúes, normalizando lo artificial. Para Jimmy esa pieza de cabello no era vanidad, era simplemente otra herramienta de trabajo tan esencial como su vestuario o los polvos de maquillaje. De este modo, el actor más real de la historia nos enseñó que en aquel mundo de fantasía, incluso la autenticidad necesitaba un pequeño empujón, pegado con discreción y pegamento. El inigualable Frank Sinatra. Frank Sinatra no se conformó con redefinir la música popular del siglo XX, también tuvo que rediseñar por completo su propia cabeza. Fue una transformación brutal, pasó de ser el ídolo juvenil de voz aterciopelada a convertirse en el chairman of the board, una figura de autoridad que intimidaba con solo entrar a una habitación. Esta metamorfosis fue elegante, calculada y estratégicamente tapada, porque mientras su carrera resurgía de las cenizas en los 50, una tragedia personal avanzaba sin aplausos su calvicie galopante. El problema comenzó temprano en sus 30, y para cuando llegó a los 40 la situación era imposible de ignorar bajo los focos. Justo en el momento en que Sinatra peleaba con uñas y dientes para recuperar su prestigio, el destino le jugó esa mala pasada estética. Coincidiendo con su Oscar por De aquí a la eternidad y la grabación de sus álbumes más icónicos, su cabello natural se despedía. Fue entonces cuando adoptó el uso de peluquines como norma, no por un simple capricho vanidoso, sino como pilar fundamental de su reconstrucción de imagen pública. El nuevo Sinatra tenía que proyectar fuerza, seguridad y dominio absoluto. Un Frank con pelo ralo y débil simplemente no encajaba en el guión del macho alfa. Para el gran público el tema era un tabú intocable. Sin embargo, entre su círculo íntimo la historia era muy diferente. Dentro del infame Rat Pack, el peluquín de Frank se convirtió en munición para bromas, aunque siempre dosificadas con extremo cuidado. Dean Martin solía soltar comentarios de doble sentido en pleno show, mientras Sammy Davis Jr. sabía bien que Frank podía tomarlo con humor o estallar en furia según soplara el viento. A veces, el propio Sinatra usaba su cabello falso como un accesorio cómico para romper el hielo, y otras veces lo trataba como un territorio sagrado y prohibido. Hipersensible ante la mirada de extraños, pero irónico con sus hermanos de juerga. Una actitud 100% Sinatra. Te dice que viajaba con un arsenal de postizos, unos reforzados para el escenario, y los focos ardientes, otros indetectables para los primeros planos del cine, y algunos más relajados para su vida cotidiana. Incluso existe la leyenda de que en una sesión de grabación agotadora, se arrancó el postizo y lo dejó colgado sobre el micrófono. Soltó una frase lapidaria diciendo que hasta esa cosa necesitaba un descanso, demostrando que Frank tenía el poder de hacer que cualquier cosa pareciera cool, incluso lo que a otros mataría de vergüenza. Al final del día no fue el postizo lo que definió su leyenda, sino su actitud arrolladora. Él llevaba el pelo. El pelo nunca lo llevó a él. El caso de Robert Taylor. Mucho antes de que el mundo supiera quién diablos era Robert Taylor, los ejecutivos de la MGM ya habían decidido exactamente cómo debía lucir ante las cámaras. Su carrera no fue un accidente, fue uno de los experimentos más meticulosos y controlados del antiguo sistema de estudios. Tomar a un joven atractivo y fabricar en laboratorio al galán perfecto pulido hasta el último y más mínimo detalle. Dentro de esa inmensa fábrica de sueños, la cabellera de un galán no se consideraba un rasgo biológico, sino un activo financiero de alto riesgo. Era algo que debía blindarse, potenciarse, y cuando la naturaleza dictaba sentencia, sustituirse drásticamente sin pedirle opinión a nadie. A diferencia de otros íconos que esperaron al desastre total para buscar ayuda artificial, el caso de Taylor fue una magistral operación preventiva. Apenas iniciaba la década de los 40, siendo él un hombre joven en sus primeros 30,
La maquinaria de la Metro-Goldwyn-Mayer comenzó a fortificar su línea de nacimiento mucho antes de que los fans sospecharan nada. El objetivo no era tapar una calvicie galopante, sino asegurar una perfección casi divina impoluta en esos despiadados primeros planos. Eran intervenciones sutiles, micropiezas capilares añadidas estratégicamente para preservar ese icónico pico de viuda que derretía corazones desde la pantalla de plata. El mensaje del estudio era brutalmente directo en tu contrato millonario. No existe ninguna cláusula que te permita envejecer. Con el paso de los años, lo que empezó como un retoque se volvió una reconstrucción total, aunque siempre administrada con cuentagotas para no romper la ilusión. Y conforme el ideal masculino de la posguerra evolucionaba, dejando atrás al príncipe dulce para buscar tipos duros y curtidos, sus peluquines también mutaron. Su cabello seguía estando presente, por supuesto, pero ahora lucía intencionalmente menos perfecto, con una textura más viril y ruda, adaptada milimétricamente a lo que las mujeres deseaban y los hombres admiraban en esa nueva era. En este juego de espejos, el azar no tenía cabida. Taylor tenía prohibido tocarse un solo pelo o alterar su look sin la firma de los ejecutivos. Su propia imagen era ajena a él. Era un bien raíz, propiedad absoluta de la MGM, aunque lo verdaderamente insólito es que Taylor jamás montó una escena por ello. Asumió el postizo como quien asume el vestuario o el maquillaje. Era una herramienta más del oficio, sin dramas de ego, sin vergüenza y sin pizca de romanticismo. Así fue como el hombre que el mundo adoraba como el estándar de la belleza natural masculina terminó siendo uno de los productos más prefabricados y controlados del viejo Hollywood, pues tras esa fachada de galán invencible no operaba la magia, sino una fría planificación corporativa, una disciplina militar y un peinado visado por el Departamento de Finanzas. Te está atrapando este lado oscuro de la fama. Revienta ese botón de me gusta para que sigamos destapando secretos. Mil gracias. Hablemos de William Holden. Su rostro parecía tener un pacto con la decadencia, envejeciendo al mismo compás que Hollywood perdía su inocencia original. Aquel chico dorado y prometedor se transformó ante nuestros ojos en el arquetipo del hombre agotado, cínico y apaleado por la realidad. Todo en él gritaba autenticidad, excepto un detalle que la industria se negó rotundamente a dejar ser, porque mientras su aura se oscurecía, su cabellera emprendía la retirada con una velocidad que los jefes de los estudios catalogaron como una catástrofe comercial inaceptable. Holden empezó a ver clarear su cabeza siendo insultantemente joven, apenas cruzando la barrera de los 30 años. En la mítica Sunset Boulevard de 1950, un filme que destripaba las mentiras del cine, él aún luce su pelo real ya muy fino y escaso, una ironía poética que quedó grabada para siempre. Sin embargo, poco después, cuando su cotización se disparó nuevamente hacia las nubes y aterrizó en producciones de calibre pesado como Stalag 17, el postizo se convirtió en su compañero obligatorio de rodaje. La orden desde arriba fue tajante: había que recuperar al galán reconocible, pero manteniendo ese aire de madurez interesante que ya era su marca registrada. Pero aquí viene el conflicto. A diferencia de otros que abrazaron la vanidad, Holden odiaba profundamente vivir esa mentira. En la intimidad se arrancaba la peluca con una sensación de liberación absoluta. Quienes lo trataron aseguran que le repugnaba esa artificialidad, no por ego, sino por pura honestidad. Ese calvario personal tocó fondo en rodajes extremos como el de El puente sobre el río Kwai, una filmación infernal bajo un calor húmedo y pegajoso donde mantener ese pedazo de pelo falso pegado a la cabeza fue una tortura logística. Si te fijas bien en ciertas tomas, el truco está a punto de desmoronarse. Luego el desgaste de la vida y el abuso del alcohol hicieron estragos. En sus últimos trabajos, el abismo entre las fotos publicitarias llenas de retoques y filtros y su cruda imagen en movimiento era imposible de ignorar. La pieza capilar ya no engañaba a nadie, y es muy probable que a esas alturas a él ya le importara un bledo. En una industria obsesionada con vender la fuente de la eterna juventud, William Holden
acabó pareciendo un error del sistema. Un hombre que se atrevió a envejecer de verdad, aunque los estudios intentaran torpemente pegarle retazos de juventud con pegamento barato. Y luego tenemos al gran Spencer Tracy, al hombre que se le aplaudía precisamente por no parecer un actor. En un Hollywood repleto de teatralidad y voces impostadas, él era el rey de la naturalidad radical. Sus gestos, sus miradas y sus pausas eran tan orgánicos que olvidabas la cámara, lo que hace aún más cruel la paradoja de sus años dorados. Resulta que el actor más real y auténtico de la historia dependía de un artificio total para poder sostener su personaje público. Tu cabello lamentablemente dejó de cooperar con la leyenda mucho antes de lo previsto. A inicios de la década de los 50 con Tracy, rondando los 50 y tantos, la densidad capilar dijo adiós de forma evidente. La M&M, lejos de entrar en pánico, orquestó una solución de una sutileza casi quirúrgica. Nada de ponerle una melena de león ridícula. Sus primeros postizos fueron obras maestras de la ingeniería diseñados para imitar el pelo de un hombre maduro, ligeramente escaso, imperfecto creíble. La estrategia era brillante en su simplicidad. Si el público no notaba un cambio brusco, no pensaría en el truco. Y si no pensaban en el truco, la magia del cine permanecía intacta. Tracy encaró el problemita de su imagen con esa frialdad calculadora y ese sentido práctico que le caracterizaba para todo en la vida. Para él no había lugar para dramas de camerino, ni para esa obsesión vanidosa por la estética que tanto abunda hoy. Iba directo al grano. Veía el peluquín simplemente como una herramienta más del oficio, igual que un micrófono bien colocado o la cinta adhesiva en el suelo para marcar su posición. Lo llamaba esa cosa, pero sabía que facturaba gracias a ella. Tenía clarísimo que sin ese accesorio capilar los contratos jugosos empezarían a esfumarse. Y lo irónico es que usaba algo totalmente falso para poder vender una actuación que se sintiera auténtica. La gran mentira de Hollywood existía precisamente para que el público no notara el truco, y Tracy solo se daba el lujo de bajar la guardia y ser él mismo en la estricta intimidad. Cuentan las malas lenguas que solamente con Katharine Hepburn, su gran amor y confidente, se atrevía a arrancarse el postizo sin ningún tipo de ceremonia ni vergüenza. Pero de puertas para afuera ni soñarlo. Incluso en su cinta final, adivina quién viene a cenar esta noche cuando su salud estaba por los suelos, tuvo que mantener la farsa. El implacable sistema de estudios le exigió mantener esa imagen de galán maduro con pelo hasta su último suspiro, sin importar su condición física. Así funciona la fábrica de sueños, donde incluso un gigante de la actuación que parecía pura naturalidad necesitaba ayuda externa para que la gente creyera que era él mismo. Y ahora hablemos de Sean Connery, cuya relación tóxica con su cabellera fue una guerra larga e incómoda, y que terminó con una honestidad brutal que nadie vio venir. Es un secreto a voces que pocos recuerdan, pero Connery empezó a quedarse calvo jovencísimo en sus 20s, mucho antes de que el planeta entero lo idolatrara como James Bond. Imagínense el pánico en el set cuando lo ficharon para el Doctor No en el año 1962 y vieron que el problema de las entradas era más que evidente. Tuvieron que buscar una solución de emergencia porque, seamos sinceros, la imagen de un superespía internacional no cuadraba con una calvicie incipiente. El mito del agente 007 exigía una melena frondosa y poderosa, así que durante toda su etapa en la saga, Connery llevó postizos cada vez más caros y tecnológicos. No eran simples pelucas, sino piezas fundamentales del arsenal de Bond, tan vitales para la misión como su pistola Walther o los gadgets del Aston Martin. Esas piezas capilares estaban blindadas con adhesivos industriales de máxima potencia para asegurar que no se movieran ni un milímetro. Tenían que aguantar puñetazos, persecuciones a alta velocidad, inmersiones en el mar y, por supuesto, los revolcones románticos con las chicas Bond. Básicamente, el agente podía sobrevivir a cualquier villano, pero si su cabello no sobrevivía intacto, la película estaba arruinada. Todo el glamour y la elegancia del espía británico dependían literalmente de que el pegamento no fallara en el momento crítico. Connery
aguantó la tortura del cabello artificial durante casi todos los 60 y principios de los 70, hasta que algo hizo clic en su cabeza. A diferencia de otros galanes que viven esclavizados por su propio ego, el escocés empezó a odiar con toda su alma el artificio, el calor infernal y la incomodidad. Sentía que no solo estaba actuando un personaje, sino que estaba interpretando el papel de hombre con pelo, y eso le parecía ridículo. Al entrar en la cuarentena tomó una decisión suicida. Para cualquier otra estrella mandó todo al diablo y decidió dejar de esconder su calva en la mayoría de sus papeles. El contraste es brutal si miras Diamantes para la Eternidad, del año 1971, y lo comparas con lo que vino después. Pasó de ese Bond impecablemente peinado a cintas como La Ofensa en el 73, donde aparece con su pelo real ralo y sin ningún tipo de complejo. Y lejos de acabar con su carrera de símbolo sexual, este gesto de rebeldía lo reinventó por completo ante los ojos del público. Connery descubrió el gran secreto: la confianza en uno mismo, y la actitud valen 1000 veces más que cualquier postizo de lujo. Su imagen madura, calva y peligrosa en películas posteriores le dio una bofetada a Hollywood, demostrando que la virilidad no se mide por la cantidad de pelo en la cabeza. Al final, Connery ganó la guerra rindiéndose ante la calvicie, mientras que otros actores pasaron su vida entera aterrorizados de que se les viera el cartón. Fue ese caso excepcional de una estrella que se atrevió a soltar la vanidad y salió ganando, viéndose aún más imponente y respetable. Sigues aquí cotilleando. Escribe el número 2 en los comentarios para saber que eres de los nuestros. Ahora vamos con el gran Bob Hope. Durante décadas, Bob Hope parecía haber hecho un pacto misterioso para ser inmune al paso del tiempo frente a las cámaras. Mientras sus colegas se arrugaban, él salía al escenario con la misma sonrisa, ese perfil inconfundible y un pelo sospechosamente idéntico año tras año. Demasiada constancia para ser real. La verdad del asunto es que Hope empezó a usar postizos a principios de los años 40, mucho antes de convertirse en esa institución nacional que todos conocimos. Pero ojo que, a diferencia de los galanes dramáticos que solo posan, Hope tenía un problema técnico particular que resolver. Su cabello artificial tenía que estar diseñado para sobrevivir a la comedia física más exigente y a los golpes. Entre movimientos bruscos y gestos exagerados, el postizo tenía que aguantar focos hirviendo, viajes constantes y escenarios improvisados por todo el mundo. Y vaya si lo hizo. Aguantó tan bien que su apariencia apenas cambió en medio siglo, convirtiendo esa inmovilidad capilar casi plástica en su sello de marca. Lo más irónico y genial es que Hope no trataba este tema con la seriedad fúnebre de otros famosos. En los shows privados para las tropas lejos de la tele usaba el postizo como recurso cómico, ajustándoselo mal a propósito para que los soldados se partieran de risa. Mientras otros actores protegían su secreto capilar como si fuera un asunto de vida o muerte, Hope lo manejaba como un chiste controlado, riéndose de la situación siempre y cuando fuera él quien marcara las reglas del juego. Con los años, el engaño se volvió descaradamente visible, sobre todo en sus últimos especiales, donde la cámara ya no perdonaba, pero al público le dio igual. El pelo de Bob Hope, fuera real, de plástico o de fibra, ya había trascendido. Ya no era un intento patético de parecer joven, sino que era parte integral del personaje, tan icónico como su propia nariz. Y de esta manera, aquel genio de la comedia que marcó a tantas generaciones nos enseñó una lección vital: en la meca del cine. Hasta las mentiras más descaradas pueden volverse adorables si se sostienen el tiempo necesario. Pero cambiemos de tercio para hablar de Yul Brynner, porque su vida es una de esas ironías deliciosamente retorcidas que solo el viejo Hollywood podía cocinar. En una época en la que media industria perdía el sueño tratando de ocultar su calvicie con bisoñez y trucos baratos, este hombre decidió nadar contracorriente con una audacia brutal. Lejos de acomplejarse, agarró la maquinilla, se afeitó la cabeza totalmente a propósito y transformó esa decisión radical en su sello de identidad eterno. Sin embargo, como ocurre con los mejores chismes de la época dorada de los estudios,
La realidad detrás del mito es mucho más enredada de lo que aparenta a simple vista. Cuando firmó para encarnar al rey Moncut en la obra El Rey y yo, en Broadway, allá por el año 1951, todavía conservaba su cabello aunque ya se le notaban ciertas entradas. Aquella decisión de raparse al cero no fue un capricho estético ni vanidad, sino una maniobra puramente dramática para potenciar el personaje. Lo que buscaba era proyectar una imagen de poder absoluto, algo exótico y dominante, y el impacto visual resultó ser devastadoramente efectivo sobre las tablas. Para cuando repitió el papel en la adaptación al cine de 1956 llevándose el Oscar a casa, el público ya no veía simplemente a un actor sin pelo. Veían a una fuerza de la naturaleza que parecía haber nacido así, imponente, y rompiendo todas las reglas de belleza convencionales de la industria. El verdadero problema surgió después, ya que el look rapado funcionó tan increíblemente bien que Briner se vio obligado a mantenerlo durante el resto de su trayectoria. En un negocio obsesionado enfermizamente con las melenas perfectas, él se alzó como la excepción gloriosa y brillante que todos admiraban. Su cráneo desnudo dejó de ser una elección temporal de vestuario para convertirse en su identidad pública permanente e innegociable. Y ahí es donde entra la paradoja suprema de esta historia. En los escasos papeles que le exigían tener pelo, el gran Jules Briner tenía que recurrir a las pelucas. El mismo hombre que había convertido la calvicie en un símbolo sexual tenía que fingir tener cabello postizo solo para encajar en las exigencias del guión. A diferencia de sus inseguros colegas, Briner no tenía ningún trauma con esto. Para él el postizo era simple utilería igual que una espada o una túnica sin vergüenza ni dramas ocultos. Al final del día, su caso demostró una verdad que Hollywood tardó décadas en asimilar sobre la verdadera fuerza de una imagen pública. El secreto no está en esconder tus defectos bajo la alfombra, sino en adueñarte de ellos con orgullo antes de que el despiadado sistema lo haga por ti. Jules Briner no perdió su cabello, lo que hizo fue ganar un estatus de mito que perdura hasta hoy.